Pues esto parte de ser una rama de la medicina que se aplica particularmente en los aspectos de dar un medicamento o dar una atención clínica a un paciente que tenga alguna problemática registrada en su conducta, en su forma de comportarse, prácticamente con problemas de carácter neuronal o que tenga algún padecimiento que refleje cierta dificultad en sus procesos mentales. Básicamente es eso. Ok, gracias. Pero vamos a partir de analizar lo que es un fármaco. Es un medicamento que estimula o deprime al ser humano cuando lo ingiere y que dentro de lo que corresponde a la dosis que se va a tomar en cuenta por la talla y el peso y la condición física que éste tenga, va a tener ciertas repercusiones en su aprendizaje, en su manifestación emocional y en su forma de trato, de ser con las demás personas. Primero afecta un fármaco siempre cuando es depresivo, cuando se le aplica para evitar una hiperquinesia, o sea, un movimiento que en un momento dado no se puede controlar y que lo recetan precisamente los médicos clínicos, los psicólogos clínicos, perdón, ante esta anomalía del organismo, es para bajar ese temperamento que tiene el sujeto y esa conducta no controlada. Entonces un depresor va a tener esa repercusión, va a bajar todos los estímulos neuronales y le va a impedir en un momento dado captar ordinariamente los impulsos o los estímulos para provocar adecuadamente una respuesta. En lo que corresponde a las emociones, la insensibilidad es particularmente aquellos aspectos que se van a concebir en los sujetos, quitándole la posibilidad de afecto, la posibilidad de relación, la posibilidad de manejarse adecuadamente en la sociedad. Entonces, por ahí están ciertos riesgos a considerar cuando un fármaco entra en el organismo y tener precauciones porque los movimientos voluntarios o involuntarios se van a hacer menos precisos, van a ser más lentos las oportunidades de reacción y va a tener ciertas problemáticas para conducirse adecuadamente hasta en los objetos que cruza cuando va caminando, los objetos que está observando no relaciona exactamente distancia y también color, textura o el sonido confunde a veces la forma de comportarse adecuadamente con un organismo que no necesita de algún fármaco. Entonces podemos apreciar que este uso de fármacos con estas reacciones se aprecia con aquellos que no lo necesitan y que ingieren alguna sustancia tóxica, como los drogadictos que se relacionan entre ellos en un sector de población particularmente marginado.
la situación de conducta es la primera afectada porque se aprecia, por ejemplo, en niños hiperactivos que lo han llevado al médico, y que les recetan estos medicamentos depresores, alteran totalmente la forma de recepción de nuevos conceptos, de nuevos aprendizajes, y esto le impide en un momento dado interactuar con los demás niños. En lugar de que les favorezca, yo quiero ser muy categórico en esto, muy preciso, que llega el momento en que los depresivos hacen que el niño que pudiera socializarse adecuadamente con trabajo y dándoles actividades muy propias para esa hiperactividad, para ese niño que se mueve mucho, entonces cuando le dan el depresivo les baja totalmente la posibilidad de esa oportunidad, pues esa forma de que podían relacionarse con los demás y aprender en continuo con ellos de la actividad que se está realizando. Entonces esto limita sus aprendizajes porque los coarta, los corta, les quita esa función operativa que es de recepción en los sentimientos y en las emociones hacia esa actividad, y los hace impredecibles, los hace insensibles a los niños para que puedan tener esa oportunidad de aprender junto con los demás, porque son niños también normales. Todos aquellos niños hiperactivos también son normales. Lo que pasa es que a esos niños les falta dedicarles un tiempo específico para que se desarrollen con actividades que están al nivel de ellos. Por eso se tienen grupos de niños con capacidades y aptitudes diferentes en la educación para poder ser atendidos a aquellos espacios en donde el niño se sale de la norma y que puede aprender más sin necesidad de uso de depresores. Entonces, definitivamente, baja la autoestima, el depresor, baja la oportunidad de aprendizaje, quita la socialización y sociabilidad que se tenga para con los demás niños. Los sentimientos y las emociones se ven frustrados, y llega el momento en que aparentemente el médico dice: este depresivo sí estuvo bien habérselo aplicado, pero porque la reacción a lo mejor del sujeto es como el doctor la espera, pero el docente, el profesor de educación preescolar espera otra reacción del niño, espera otra participación que es totalmente a lo mejor distinta a la que está esperando como conducta el médico. El médico tiene que estar directamente relacionado con aquellas actividades que se le están dando a los niños para evitar en la mejor medida el darles como medicamento el depresor. Podemos observar que ya es un campo médico el que se está trabajando. Una psicosis es una alteración en los procesos mentales. Entonces, aquí podríamos decir que un caso psicótico sea la esquizofrenia. Y la esquizofrenia es un desorden que se tiene en determinadas capas cerebrales que le hacen que la persona en un momento dado esté demasiado triste o que esté demasiado agresivo, y que después cambie repentinamente a estar melancólico y necesitado de mucho afecto. Y esto lo hace perder el sentido de su propia sensibilidad, de su propia percepción. La percepción de su yo personal
le hace hasta incluso escuchar palabras que no existen, ver imágenes o miradas, particularmente miradas, que no están dándose como él la está pensando. Por ejemplo, que una persona lo esté viendo y el esquizofrénico va a decirle: ¿qué me ves? ¿Por qué me estás viendo así? Y entonces la otra persona le va a decir: bueno, te estoy viendo natural, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué pasa contigo? Y entonces hay conductas no comprensibles en ese tipo de padecimiento. Entonces aquí son necesarias algunas formas de intervención que son clínicas, que el médico sabe exactamente qué medicamento hay que dar y en qué condición hay que dársela, porque muchas veces el organismo tiene que ser visualizado qué grado de avance tiene este tipo de enfermedad, y hay médicos o hay clínicos que hasta recomiendan una lobotomía. Una lobotomía quiere decir una operación en donde se le saca parte del cerebro, en donde se considera que está el nivel de agresividad, se le saca una parte del cerebro, o se hace una operación, una incisión, o no sé qué tipo de procesos tengan, pero ya quirúrgicos, en donde se les quita una parte o se les inhibe el proceso de estimulación de eléctrica. En este caso es una estimulación de carácter eléctrico, y se le inhibe de tal manera de que el proceso de agresividad se reduce. Entonces aquí podríamos decir que el aspecto clínico es muy importante para hacer una valoración en qué tipo de psicosis está estableciéndose el padecimiento de esta persona. Entonces, ya cuando se trata de este tipo de aspectos, pues el área médica, y en aquel entonces yo me estoy ubicando ahorita mentalmente en los años 80, pues tenía mucho auge los centros de atención mental, que ya mucho antes, en los años 30, se le llamaba manicomios, pero ahora se le llama centro de atención mental, porque hay una atención un poquito más acercada hacia el paciente, y clínicamente el médico tiene un enlace muy particular para poder atender este tipo de enfermedades. Este efecto, fíjense que los ansiolíticos, que no conozco exactamente cuál es el nombre o la nomenclatura de esos medicamentos, se dan o se prescriben en función a los procesos de ansiedad. En la mujer se caracteriza muy particular el fenómeno de la histeria. Este fenómeno, desde el punto de vista del trabajo de Freud acerca del manejo de la histeria en la mujer, pues nos lleva por un camino en donde se concibe que la mujer tiene ciertos comportamientos de ese carácter por un desorden hormonal. Pero dentro de lo que corresponde al uso de ansiolíticos, en donde se recetan para poder establecer una regulación entre lo que me causa desesperación, lo que me causa inquietud, y lo que en un momento dado debe de ser controlado, debe de ser regulado, entonces ahí son necesarios. O sea, todo medicamento no quiere decir que tenga su lado malo. Sabemos que tiene consecuencias. Cualquier tipo de medicamento tiene una consecuencia cuando se da el uso.
Si cura una cosa, va a enfermar a otra parte. Entonces, si se receta, por ejemplo, para el estómago, pues a lo mejor salen afectados los intestinos, o el riñón, o el hígado. Pero al final de cuentas, cada tipo de medicamento tiene sus contraindicaciones. Yo sí, dentro del ámbito de la medicina, sí pido o solicito que todo aquel que use un medicamento vea las contraindicaciones antes de poderlo aplicar. Y estas contraindicaciones son hasta el factor de tolerancia. Si la gente tolera ese medicamento, pues hay que dárselo, y si no, hay que reducir la dosis. Y entonces estos ansiolíticos generalmente se dan, yo tengo entendido que se dan para aquellos desórdenes en cuanto al comportamiento, ya no nada más en la mujer de la histeria, sino en comportamiento que es exagerado en la forma de conducir una cierta necesidad o un cierto principio de relación con los demás. Entonces, hemos de observar que la ansiedad aparece notorio, se hace notorio cuando movemos mucho una pierna y no sabemos ni siquiera por qué la estamos moviendo, pero desesperadamente la estamos moviendo la pierna. Y al estarla subiendo y bajando en la rodilla, estamos estimulando lo que es el tobillo, lo que es el muslo, y aquí consideramos que se siente tranquila la persona porque hay un factor intermediario que está impidiendo que se desespere, que se exaspere, es la otra palabra, que se exaspere por algo que no está aceptando. Entonces aquí la relación directa entre lo que me dan y lo que yo puedo aceptar es el límite entre la condición de lo que es esa desesperación o esa ansiedad. Una ansiedad que debe de ser controlada. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque tenemos nosotros ciertos canales que nos permiten liberarnos de esas presiones, de esas tensiones, pero muchas veces no los ejercemos, y esos canales de liberación, algunos están obstruidos, en el caso, por ejemplo, de que deba de hacer ejercicio, pero no lo puedo hacer, porque vivo en una casa de 4x4 y no me puedo salir por los riesgos del peligro que ocasiona la sociedad, o también me limito porque mi propio cuerpo no está acostumbrado a realizar una actividad física que vaya ordenándose en un programa, y que a veces necesitamos irnos a un centro donde tengan ordenado un programa y que esto permita en un momento dado regular esa ansiedad o esa dificultad que tiene el organismo. Entonces, muchas veces no atendemos a las necesidades del cuerpo para evitar esos procesos de ansiedad. Y entonces el ejercicio, la práctica del yoga, la actividad física en un gym, la gimnasia rítmica, el baile, la danza, el teatro incluso, que nos permite aflorar todas esas tensiones y sacarlas de nuestro cuerpo para que no me afecte. Entonces son posibilidades que se tienen en la práctica de cómo quitar esta ansiedad, pero no descarto el uso de esos ansiolíticos en donde es imposible que la persona pueda irse por ese camino, y llega el momento en que no le queda otra opción más de que aceptar el medicamento que le va a regular esa conducta.